¿Puede una travesti negra de unos 90 metros y que habla directamente con la Virgen María convertirse en lideresa de una villa miseria en el conurbano de Buenos Aires? Vamos a verlo en el libro de esta semana. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. ¿Qué pasa cuando una periodista cínica, adicta a la cocaína y a las noticias de sucesos, se mete en una villa miseria de Buenos Aires buscando la historia del año y se encuentra con una travesti que dice hablar con la Virgen? Pues que lo que empieza como un reportaje de investigación termina siendo una historia de amor, de misterio, de masacre y de fuga hacia Miami. Muy buenas a todos. Bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Aquí vamos a nuestras cosillas, huyendo de los clichés. Ya sabéis que evitamos el dramón de la salida del armario y el lloriqueo por el amor no correspondido. Hoy vengo con una novela que rompe todos los esquemas. La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. Aquí no hay armarios, hay villas miserias. No hay romances de instituto, hay una relación entre dos mujeres rotas que sobreviven a la tragedia. Yo no soy filólogo, solo soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena. Y este libro, creedme, es un ciclón de saliva, cumbia y sangre. Los personajes: la periodista, la santa y el espía. La novela se narra a dos voces y se centra en tres personajes fundamentales que representan mundos opuestos que colisionan. Primero tenemos a Tweety. Es periodista de sucesos en un diario importante. Lleva un revólver en la guantera, se aloca con la merca y se codea con policías y jueces. Es cínica, está vacía y entra a la villa El Pozo creyendo que va a hacer un documental sobre marginados. Acabará siendo la pareja de Cleopatra y la madre de su hija, atrapada en un trauma del que no podrá escapar. Segundo, Cleopatra. Carlos Guillermo Lobos, según el registro civil, el corazón absoluto del libro. Una travesti exprostituta que tras ser violada y casi asesinada por la policía en una comisaría, tiene una visión de la Virgen María. La Virgen la cura de los ultrajes y la envía a organizar la villa, sacar a los pibes del Paco y a las pibas de la calle. Cleopatra es carismática, religiosa, profundamente alegre y chismosa. Es la fe pura enfrentada a la miseria. Y tercero, Daniel. Es un funcionario de la SIDE, el Servicio de Inteligencia Argentino. Estudió de letras y dejó la carrera para meterse a espía. Tiene una fe ingenua en las fotos Kirlian, esas que supuestamente captan el aura de las personas. Él cree que el aura de Tweety es azul, el color de las almas nobles. Daniel es el que arrastra a Tweety a la villa buscando hacerle una foto Kirlian a Cleopatra, y es el puente entre el mundo oficial y el marginal. Además de estos tres personajes, en El Pozo encontramos travestis, paraguayos, pibes chorros, peruanos, evangelistas, bolivianos, ucranianos, porteños, católicos, putas, correntinos, umbandas, cartoneros, santiagueros y, por supuesto, la Virgen María, que habla español con acento de España peninsular a pesar de estar en el conurbano de Buenos Aires. Resumen de la trama: del milagro al búnker. Loca me dijeron muchas veces, desde chiquita. A todas las mariquitas nos dicen loca, y ni hablar de los que hablamos con la Virgen o con algún santo o con Dios mismo. Todos se piensan que estamos de la mente, re locos se creen que estamos, no sé por qué. Es así, no me puse a pensarlo demasiado, nunca tengo tiempo de pensar demasiado nada. Pero no soy loca, nunca me sentí loca a pesar de cómo vos me hacés aparecer en tu libro, Tweety. Hasta ese día que estás contando, nunca estuve loca. Así se define Cleo de las acusaciones de loca. La historia nos la cuentan Tweety y Cleopatra a través de los borradores que se envían la una a la otra en el presente, desde una mansión búnker en Miami donde Tweety vive encerrada, traumatizada, con su hija y Cleopatra. Todo empieza cuando Daniel enseña a Tweety unos vídeos de vigilancia de la SIDE sobre la villa El Pozo. En ello, Cleopatra predica rodeada de chongos y putas, organizando a los vecinos bajo la protección de una estatua de cemento de la Virgen, a la que todos llaman la Virgen Cabeza.
Tweety ve la historia perfecta para ganar una beca de periodismo y se mete a la villa con Daniel. Allí descubren que el milagro de Cleopatra es real para los vecinos. La policía la violó, pero la Virgen la resucitó sana y limpia en la celda. A partir de ahí, Cleo se convierte en la líder espiritual y política del lugar. Tweety y Daniel se quedan enganchados a ese mundo. Tweety se enamora de Cleopatra y juntas forman una familia improvisada con los chicos de la villa, especialmente con un nene llamado Kevin. Pero la marginalidad es un infierno y la violencia estalla. La villa es atacada por el ejército y la policía con todos los medios posibles para construir un country. Los villeros oponen resistencia. Hay una masacre. Kevin muere asesinado y Tweety, que está embarazada de una niña concebida en la huida, cae en una depresión profunda. Daniel, que la sigue amando a su manera, le facilita la huida. Se esconde en una isla del delta del Panamá, donde Tweety pasa el invierno entero dormida, gestando a su hija y soñando con el cadáver de Kevin, mientras que Cleopatra ejerce de madre y proveedora. Finalmente logran escapar a Miami, con la cabeza de cemento de la Virgen y el dinero de Daniel. Allí, Tweety escribe una ópera cumbia que las convierte en millonarias y famosas en toda Latinoamérica. Pero el dinero no cura nada. Tweety vive encerrada en su búnker, incapaz de soportar un ruido, mientras Cleopatra se adapta a la vida de señora rica, oxigenada y feliz, sin perder nunca su conexión con la Virgen. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer La Virgen Cabeza? Primero, por el lenguaje. Gabriela Cabezón Cámara hace una mezcla asombrosa de la jerga callejera argentina, el lunfardo de la villa, la cumbia y la literatura clásica. Cleopatra cita a Homero y a la Odisea sin haberlo leído nunca, porque la Virgen se lo susurra y a veces habla en castellano cervantino. Es un despliegue verbal desmesurado, divertidísimo y disparatado a la vez. Segundo, porque retrata la marginalidad sin condescendencia. La villa no es solo un infierno de paco y miseria, también es un lugar de comunidad, de fiesta, de compartir facturas y cerveza, de una alegría que brota entre la basura. Y la policía y los servicios de inteligencia no son los salvadores, sino la cara más cruda y violenta del sistema. Y tercero, la historia de amor entre Tweety y Cleopatra. Es una relación entre dos mujeres rotas donde la maternidad y el duelo las une de una manera mística y terrenal. Tweety es el cerebro cínico y Cleopatra es el corazón creyente. Juntas son invencibles, incluso cuando el trauma las tiene viviendo en un búnker en Miami. ¿Por qué podría no gustarte? Pero vamos con las pegas, que este libro también las tiene. La estructura es un poco caótica. La narración salta del presente en Miami al pasado en la villa, de la voz de Tweety a la de Cleopatra, sin avisar. Además, está escrita en un lenguaje muy coloquial, lleno de argentinismos y lunfardo, que puede resultar hermético para un lector de España o de otros países de Latinoamérica. Hay que cogerle el ritmo. Además, la historia mezcla realismo sucio, droga, muerte, violencia, con misticismo puro, apariciones marianas, milagros y estatuas de cemento que obran prodigios. Y por último, es una novela muy intensa. No hay tregua para el lector. Es un bombardeo constante de tragedia y humor que puede hacer que se pierda el hilo. Conclusión. En resumen, La Virgen Cabeza es una novela salvaje, un poema callejero sobre la resiliencia y la fe en medio del desastre. Demuestra que el amor y la familia se pueden construir hasta en el barro más profundo. Para mí merece muchísimo la pena, porque es una bocanada de aire fresco en la narrativa latinoamericana. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Palomo Cojo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la fe y la superstición son un refugio válido para sobrevivir a la miseria o solo un analgésico? Déjame un comentario aquí abajo que los leeré todos. Si te ha gustado este formato, da un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Ya el próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos rompiendo moldes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y disfruta de un libro.